Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a tener el tema titulado Las plagas en tipo y antitipo. Por lo general el pueblo conoce más o menos el tipo, me refiero a las plagas que cayeron en Egipto, pero el antitipo, que tiene que ver más con nosotros, que debe de ocurrir en nuestro tiempo, muy poco el pueblo lo sabe. En el nombre de Jesús vamos a entrar de lleno a este estudio profético, pero debo dejar claro de una vez por todas que las 7 plagas no tienen que ver nada con la destrucción descrita en Ezequiel 9, es decir, el juicio de los vivos que va a ocurrir en la iglesia en relación con las plagas no tienen nada que ver. Es decir, juicio de los vivos y las 7 plagas son 2 eventos distintos y en 2 lugares diferentes. Que quede claro eso. Bien, entonces lo primero que voy a comprobar es la destrucción de Ezequiel capítulo 9 ocurre en Jerusalén. Y eso se puede leer en Ezequiel capítulo 9, el versículo 4. Acompáñenme por favor, en comparación con las plagas, van a ver que son 2 lugares diferentes. Ezequiel 9, versículo 4 dice: y le dijo, pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman. Entonces, la destrucción de Ezequiel 9 ocurre, ¿en dónde, hermanos? ¿En dónde ocurre? En Jerusalén. En Jerusalén. Ahora vamos a ver dónde va a ocurrir la destrucción de las plagas. Para ello, acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis. Abran sus Biblias, compruébenlo en el celular, en la tablet, en la computadora o en su Biblia física, pero compruébenlo. Verá que hay una bendición ahí, hay un secreto. Ábralo por favor. Apocalipsis capítulo, vamos a ir al capítulo 16. En el capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 21, está hablando de las plagas. Abarca las 7 plagas. Por causa de tiempo no vamos a leer todo ese capítulo, pero lo hago mención. Pero lo que quiero que sepan es dónde van a caer las 7 plagas. Vamos a leer entonces Apocalipsis 18, el versículo 2. Apocalipsis 18, versículo 2 dice: y clamó con potente voz, ha caído la gran, ¿qué, hermanos? Babilonia. Y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Entonces aquí en Apocalipsis 18, el verso 2 en adelante, está hablando de Babilonia, es el territorio. Hablando de Babilonia, en Apocalipsis 18, verso 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. ¿De dónde? De Babilonia. De Babilonia. Entonces noten, el llamado en el futuro va a ser salir de Babilonia, del mundo. Dice Apocalipsis 18, 4, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, de Babilonia, por lo mío, para que no participéis de sus pecados, subrayen esto, y no recibáis de sus plagas. Aquí pone parte, no recibáis parte de sus plagas. Y no recibáis parte de sus plagas. Está bien, solo que es diferente versión. Aquí hay una cosa muy curiosa, porque dice salir de Babilonia. Ajá. Es porque tienen que ir a otro sitio. Tienen que ir a otro sitio, eso es interesante. Que los va a llevar a un lugar donde no hay pecado y los va a llevar a un lugar donde no caen las plagas. Pero lo que ahorita quiero resaltar es que las plagas, las 7, las últimas postreras plagas, van a caer en Babilonia. O sea, las plagas van a destruir en Babilonia. Pero la destrucción de Ezequiel 9, ¿dónde ocurre? ¿En Babilonia o en Jerusalén? En Jerusalén. En Jerusalén. Entonces tenemos 2 lugares. La destrucción de Ezequiel 9 ocurre en Jerusalén. La destrucción de las 7 plagas ocurre en Babilonia. Por lo tanto, la destrucción de Ezequiel 9 y la de las 7 plagas no son lo mismo. Son 2 eventos diferentes. Lugares diferentes y en tiempos diferentes. Pero por aquel que todavía estuviera como que vacilando, le voy a dar una prueba más. Según Ezequiel capítulo 9, el verso 2, son 6 hombres
los que están involucrados en Ezequiel 9. Vamos a leerlo brevemente. Ezequiel, capítulo 9, el versículo 2, dice: y vi 6 hombres que venían por la puerta superior del norte, cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos, entre los 6, no uno más de ellos, sino que entre ellos había un varón vestido de lino que traía en su cintura una cartera de escribano. Al entrar se pararon junto al altar de bronce. Entonces, el número total de hombres mencionados acá en Ezequiel 9 es 6. Pero, de acuerdo a Lucas capítulo 1, el versículo 26, se le llama a Gabriel ángel, el ángel Gabriel. Lucas 1:26, ángel Gabriel. Pero, en Daniel capítulo 9, el verso 21, se le llama a Gabriel hombre, o se le llama varón, varón Gabriel. ¿Qué significa esto entonces? Significa que el ángel Gabriel se le llama también hombre o varón Gabriel. En profecía, un hombre es un ángel. Ezequiel 9, verso 2, ¿cuántos hombres se vio ahí? 6. Debe entenderse que son 6 ángeles. Entonces, en la destrucción, en Ezequiel 9, ¿cuántos ángeles están involucrados? Debo de decir lo siguiente: son 6 ángeles en Ezequiel 9. Uno coloca un sello y los otros están encargados en cortar, en destruir. Entonces, en total en Ezequiel 9 son 6 ángeles. Uno sella, 5 destruyen. Pero en total son 6. Ahora, pregunta de examen. En las 7 plagas, las últimas plagas, ¿cuántos ángeles están involucrados? 7. 7. Eso es así de sencillo. Son 7. Vamos a comprobarlo. Vamos a Apocalipsis, por favor. Abran sus Biblias, que un día van a decir: ¿qué cita dio el hermano Enoch Martín? ¿Qué cita nos dio? Bueno, aquí está. Subraye su Biblia. Tenga su marcador, un lapicero, un lápiz, porque después así es más fácil que lo encuentre. Apocalipsis, el capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Voy a comprobar que las plagas son 7 ángeles. Apocalipsis 15, 1 dice así: vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Oigan eso, subrayen. 7 ángeles. Con las últimas 7 plagas, con que la ira de Dios llega a su fin. ¿Cuántos ángeles en las plagas? 7 ángeles. Cuadremos entonces. En Ezequiel 9 son 6 ángeles involucrados, uno sellando y 5 matando, pero solo son 6. Y las plagas, ¿cuántos ángeles son? 7. Entonces 6 en Ezequiel 9 y 7 en las plagas implica que no son lo mismo, porque si fueran lo mismo en Ezequiel 9, ¿cuántos ángeles deberían estar descritos? Y no puede ser, por ejemplo, porque 7 ángeles al final es completo, una destrucción completa. Y 5 antes porque es una destrucción parcial. Exactamente, usted tiene toda la razón. Pero cuadrando en números, Ezequiel 9, los ángeles están involucrados, uno sellando y 5 destruyendo. ¿Cuántos son? 6. Y en las plagas, ¿cuántos ángeles están involucrados? 7. Si fueran lo mismo, Ezequiel 9 y las plagas, si fueran lo mismo, entonces debería haber 7 ángeles en Ezequiel 9 y 7 ángeles en las plagas, si fueran lo mismo. Pero como no son lo mismo, tenemos 6 ángeles en Ezequiel 9 y 7 en las plagas. Son totalmente diferentes. Bien, como ya tenemos claro eso, la destrucción de Ezequiel 9 está cerca y va a ocurrir aún en tiempo de gracia. Y las plagas van a ocurrir cuando se cierre la gracia. Miren que totalmente diferentes. El evento de Ezequiel 9 ocurre antes de que se cierre la gracia, es decir, en tiempo de gracia. Pero las 7 plagas ocurren cuando se cierra la gracia. Ahora, cuando cae la primera plaga, es señal de que se cerró la gracia. El que sea limpio, límpiese todavía. Y el que sea sucio, ensúciese todavía, desde que se cierra la gracia con las plagas. La primera, la segunda, hasta la 7ª. O sea, ya va a estar decidido todo caso.
Cuando empieza a caer la primera plaga, se decidió todo. El que quiso salvarse, se salvó. El que no quiso la salvación, se perdió. ¡Pum! Ya va a estar decidido. Para... Muy claro. ¿Ah? Un aspecto muy claro. ¿Sí? Creo yo. Si está todo decidido, es porque no van a estar juntos ya, los impíos con los... Correcto, así es. Ya estarán separados. Ya estarán separados, porque se recuerdan que dice, salid de allá, pueblo mío, en el futuro. En el mundo Dios va a decir, salid de allá, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Claro, porque los impíos van a estar aparte y los santos van a estar aparte cuando van a estar cayendo las plagas. Con los impíos caen las plagas y con los santos no caen las plagas. Por eso el Señor va a hacer un llamado en el día postrero. Pero hay algunos que dicen que la salida no es figurativa, no es física. No es física. Bueno, en el desarrollo del estudio personal, y de hecho se puede hacer también grupal, se va a descubrir, cuando se estudia las 7 plagas a fondo, se descubre que sí es una separación literal. Literal. ¿Por qué? Así como el pastor, esos son parábolas y también realidades, Cristo dijo que así como el pastor separa a sus ovejas de los cabritos, así es como él va a separar entre las naciones. ¿Y el pastor acaso lo hace figurado cuando separa, estas son ovejas y estos son cabritos? No, literalmente se separan. Están las ovejas que son las buenas, por un lado, y los cabritos por el otro lado. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Cuál elige usted? Porque del lado izquierdo están los cabritos, los diablitos. En este caso, diablitos mojados, porque han sido bautizados, pero nunca convertidos. Los cabritos por un lado a la izquierda y las ovejas por el lado derecho. Van a estar totalmente separados. En los cabritos con el lado izquierdo caen las plagas. En las ovejas del lado derecho no caen las plagas. Por eso Dios hará el llamado. Y no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Esa es la promesa divina, no lo digo yo. Está en Apocalipsis 18, verso 4. No lo inventamos, está escrito. Entonces, regresando a nuestro punto, ¿por qué estoy dejando claro lo de Ezequiel 9? Porque antes de Ezequiel 9... voy a tener que hacer colocar una nota aquí, un postdata, un paréntesis. Cuando digo antes de Ezequiel 9 que van a haber plagas, en realidad es paralelamente de Ezequiel 9. En el momento que caiga el primero que con la espada, ahí empieza, ¿no? Las plagas. Van a caer plagas. No son 3, ¿no? Son más de 3. Como, así, son varias. Y lo que quiero que quede acá claro es lo siguiente. Por lo menos ya vimos que la matanza de Ezequiel 9 no son las plagas. Ya está claro eso. Pero, quiero que sepan, eso es lo que quiero que sepan, que después de Ezequiel 9 van a haber 10 plagas. Oigan, lo estoy diciendo ahorita por decirlo, pero lo voy a comprobar en el desarrollo de este estudio. Entonces pregunto, después de Ezequiel 9, ¿cuántas plagas van a haber? Yo creía que 7, pero ya dije que 10. Ok, lo vamos a comprobar, ¿no? Son 10 después de Ezequiel 9. 10. Pero, justo cuando termine un evento entre las naciones, que es una guerra mundial, justo cuando van a dar el grito de victoria, entre comillas, los que van a ganar la guerra que sigue, la que está próxima, justo después que dan el grito de victoria, Dios va a intervenir y les va a dar una plaga. Y esa plaga no la contamos entre las 10 después de Ezequiel 9. En el desarrollo del estudio lo vamos a explicar mejor, pero por lo menos ya tienen una idea, que después de Ezequiel 9 habrá 10 plagas. Pero justo cuando termine la destrucción a través de una guerra, Dios eliminará a los que entre comillas van a ganar la guerra. Pero vamos a ir paso por paso. Vamos a dirigirnos entonces al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 14. Vayan por favor conmigo a la Biblia.
Y así no nos van a contar cuentos. Ahí está escrito. Zacarías capítulo 14. Vamos a leer el versículo 2. Aunque hoy no voy a hablar directamente de la Tercera Guerra Mundial, pero les voy a dar un toque nada más, solo una pequeña explicación. Zacarías 14, verso 2 dice así: porque yo, ese yo es Dios, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, el resto del pueblo no será cortado de ciudad. Está hablando de una guerra. Esto es literal. Esto es literal. Violarán a las mujeres. Esto es literal, sí, porque el hecho de que los que ganan la guerra contra Jerusalén violen a las mujeres implica que esos soldados no son cristianos, son paganos. En otras palabras, los que van a ganar la guerra son paganos. Eso es un detalle. Eso es un detalle muy importante, porque ocurren las guerras. Un cristiano, aunque esté en la guerra, para empezar, un cristiano no debería de estar en una guerra. Pero por lo menos aquel que dice ser cristiano y va a una guerra, no violaría a una mujer. Pero un pagano que va a una guerra no le importa, se viola, roba y lo que sea en una guerra. No le importa. Eso implica que los que van a violar a estas mujeres son paganos. Y si son paganos los que violan a estas mujeres, implica que los que van a ganar la guerra mundial que está próxima serán paganos. En otras palabras, no del pueblo de Dios. Solo estoy dando toquecitos, no estoy dando el tema, porque quiero llegar al asunto de las plagas. Entonces, después de que sea derrotada Jerusalén, Israel, con sus aliados, miren qué va a hacer Dios. Zacarías 14, versículo 3. Oído esto. Después, o sea, después de que sea derrotado Israel con sus aliados, después el Señor saldrá y peleará con esas naciones como peleó el día de la batalla. Interesante. Contra aquellas, ven aquí. Contra aquellas, en plural, naciones. Miren, es interesante, hermanos allá en línea, hermanos presentes acá. Es interesante notar que Dios primero no interviene. Primero se van a pelear naciones contra naciones. Es decir, el bloque aliado de Israel y el bloque aliado de los árabes. Van a ser dos bloques. Entonces se pelean y cuando se pelean va a haber un ganador. El ganador, entre los dos bloques, Dios va a pelear con el ganador. ¿Y qué va a hacer con el ganador? ¿Los va a destruir? La pregunta es cómo Dios va a destruir a los que van a ganar. Vamos a ver, y aquí entra nuestro tema. Vamos a saltar varios versículos. Zacarías 14, el versículo 12. Zacarías 14, 12 dice así: y esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon ¿contra quién? Contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies. Se consumirán sus ojos en sus cuencas y su lengua se pudrirá en su boca. Esa es una plaga. No es simbólica, es literal. Imagínense que... Esto no ha pasado todavía. No ha pasado. Solo les doy el toque, porque ahorita no estoy dando el tema de la Tercera Guerra Mundial. En la serie de las guerras sí los voy a tocar, pero ahorita no. Solo quiero resaltar más las plagas. En este caso, ojo, mientras va a estar ocurriendo la guerra mundial en el Medio Oriente, a la par va a estar ocurriendo la destrucción de los ángeles limpiando la iglesia, a la par. Entonces, cuando ya va a dar el grito de victoria a los que ganan contra Jerusalén y sus aliados, por este lado van a estar los ángeles limpiando la iglesia. Se va a estar cumpliendo Ezequiel 9 a la par. Pero ya cuando dan el grito de victoria a los que ganan la guerra, el Señor va a pelear contra ellos y va a estar ocurriendo una plaga. ¿Ya la agarraron el hilo? Es decir, esa plaga va a ser específicamente para las tropas, para los soldados que van a estar en ese conflicto. Solo específicamente para ellos. Para los que han ganado, ¿no? Para los que han ganado. Solo para ellos. Y la plaga... ¿Esa plaga ha terminado ya Ezequiel 9 o todavía? No, me estoy diciendo paralelo. Paralelo. O sea, que no ha terminado todavía. No ha terminado, está paralelo. O sea, todavía el Señor está limpiando Jerusalén, el territorio, con una guerra,
Porque ojo, ¿quiénes están ahorita habitando la Tierra Santa? Y esa frase no es mía. Eso de Tierra Santa no es mía. O sea, la frase no. Es de la Biblia. En Zacarías, el capítulo 1, el verso 12, habla de la Tierra Santa. ¿Cómo le llama? Tierra Santa. Como estamos ahí, vamos ahí, como estamos en el libro de Zacarías. Vamos a corregir la cita de Zacarías capítulo 2, el versículo, vamos a leer el versículo 12. Zacarías 2:12 dice así: y el Señor poseerá a Judá su heredad, ¿en dónde? En la Tierra Santa. ¿Están conmigo? ¿Qué dice ahí? ¿Sí dice Tierra Santa? Zacarías capítulo 2:12, verso 12 y capítulo 2 y verso 12. El Señor poseerá a Judá su heredad, ¿en dónde? En la Tierra Santa. Y elegirá de nuevo ¿a quién? A Jerusalén. Entonces, hoy este territorio está habitado por ¿qué personajes? Judíos. Y escogerá será como que va... La va a reelegir otra vez. Con los poquitos y a desechar el resto. Va a haber una purificación. Pero actualmente Jerusalén o la Tierra Santa está habitada por varios grupos. Número uno, los judíos. Judíos, musulmanes. Pero detallemos un poquito los judíos. No cualquier judíos. No son judíos mesiánicos del todo. Son judíos ateos. ¿Cómo así que ateos? Porque estos judíos creen en Yahvé. Creen en el Dios de Abraham. Creen en el Dios de Moisés, estos judíos. Pero, ¿por qué les llamamos judíos ateos? Si creen en el Dios de Abraham. ¿Pero por qué son ateos? Sencillamente porque estos judíos son los que no han aceptado, sus padres no aceptaron a Cristo como Hijo de Dios ni como Dios, y estos son los descendientes de aquellos que crucificaron a Jesús en el pasado, pero estos todavía no han aceptado al Mesías como el Hijo de Dios ni como Dios. En ese sentido, son ateos por rechazar a Jesús como Dios. ¿Y los árabes? ¿Los árabes creen en el Dios verdadero? ¿Creen en la Biblia? ¿O creen en el Corán? En el Corán. En el Corán. Ahora, los cristianos que están en la Tierra Santa, llámese los coptos, los ortodoxos o los católicos que son cristianos, pregunto, ¿son verdaderos cristianos? ¿Son los mismos cristianos que dice Hechos capítulo 11, verso 26, y por primera vez les llamaron a los discípulos cristianos? ¿Son de esos cristianos? ¿O son de otro tipo de cristianos? Bueno, la respuesta es de otro tipo. Porque los primeros cristianos no creían en la idolatría. No tenían ni a la Virgen María, ni a San Pedro, ni a San Pablo en piedra. Ni los adoraban. Pero estos cristianos que hoy están en la Tierra Santa tienen sus ídolos. Tienen a María, tienen el ídolo ahí de Judas Tadeo y tantos ídolos. Por lo tanto, esos no son los verdaderos cristianos. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Los va a sacar a través de una guerra. Entonces, el Señor, mientras está limpiando el territorio allá, en la Tierra Santa, va a estar limpiando la iglesia. Por eso decimos que va a ser paralelo. Entonces... Una preguntita. Estos que están esperando que se va a edificar el tercer templo, eso nada, ¿no? Ojo a esto. Yo tengo unas reservas en cuanto a ello. Y es la siguiente. Se está peleando ahora, justo, óiganme bien, justo donde debería estar ubicado el templo de Dios, o se los cambio, justo donde Salomón construyó el templo de Dios, en ese territorio, justo en ese territorio está la mezquita de los árabes. Pero que no se va a derribar para construir el tercer templo. ¿O Pero ese va a ser el inicio de la guerra? Voy a ese punto. Ah. Que va a ser el elemento detonador para provocar el último toque de la guerra mundial. Es muy posible porque es lo religioso. Ahora, voy a seguir avanzando, hablando de las plagas. Entonces, cuando sean derrotados Jerusalén, cuando sean derrotados los aliados de Israel, entonces los que ganan van a dar el grito de victoria, pero el Señor justo los va a destruir. ¿Con qué los va a destruir, hermanos? Con plagas, gracias, hermano. Con las plagas. En este caso, con una específica. Una de ellas es que los ojos se les va a deshacer. Los ojos.
Ahí lo tenemos. Zacarías 14, el versículo 12. Y esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, se va a deshacer, estando ellos sobre sus pies. Se consumirán sus ojos en sus cuencas. Las cuencas son estas partes que tenemos aquí, que es parte de hueso. La cuenca. El hueco que tenemos ahí, esa es la cuenca. Y ahí tenemos justo los ojos. ¿Qué va a pasar entonces con los ojos? Se consumirán en sus cuencas y su lengua se les pudrirá en su boca. Ahora, ojo, si no van a poder ver, y entonces no van a poder ver qué es lo que van a hacer entonces. Son soldados, acuérdense, son soldados entrenados. Entonces, se les quita los ojos, se les deshace. Porque están saliendo apenas de un conflicto. Entonces se les quita los ojos y esto va a ser una conmoción, pues, entre el campamento ganador. Entonces van a estar sin ojos, van a estar palpando y entre ellos van a decir, oh, este es enemigo, y no se pueden ver, se matan entre ellos. Y ojo, porque pudieran decir, sí, no se pueden ver, pero se pueden escuchar. Y pueden decir, tranquilos, yo soy de Rusia, soy soldado ruso, yo hablo ruso, aunque no tengan ojos. Pero ¿qué va a ocurrir con la lengua? ¿Qué va a ocurrir con la lengua? Se va a podrir. Entonces, si se pudre, entonces ¿cómo van a hablar? O sea, no tienen ojos, o sea, no tienen visibilidad. No tienen lengua para decir, soy ruso, soy árabe, soy aliado de ustedes, no me maten. Entonces, entre ellos mismos se van a matar. Esa es la plaga. Esa es una plaga paralela a Ezequiel 9. Claro, porque luego sigue diciendo, dice, entre ellos habrá gran pánico. Gran pánico, terror. Como Gedeón y su 300. ¿Cómo, hermano? Como Gedeón y su 300. Exacto. ¿Se acuerdan que se mataron entre ellos? Con la olla esa de barro, la tea, las trompetas. Señor, eso era de noche. Imagínense que rodean el campamento y le tocan trompeta de sonido de guerra. Y luego, ¡bum!, sueltan esos jarros. El ruido que provocó. Y aquellos que estaban dormidos y medio agarraron ahí en la oscuridad sus armas y empezaron a tocarse y eran amigos, pero entre ellos se mataron. Eso fue el terror. Por eso dice el Señor, muchos has elegido, todavía llevas al río, y los que hagan esto y esto y esto, los eliges. Claro, porque solo necesitaba, ¿cuántos necesitaba? 300. Y ahora no va a utilizar ni a un soldado, sino que va a usar una plaga. Uno para los ojos y uno para la lengua. Y entre ellos se van a matar. Lo vamos a leer. Zacarías 14, el versículo 13. En aquel día habrá en ellos un gran pánico enviado por el Señor. Cada uno trabará de su compañero y levantará su mano contra su compañero. Ahí está, van a morir. Entre ellos mismos se matan. Ahora aquí viene lo otro, hermanos, a los que nos gustan los animales, a los que nos gustan las mascotas, a los que nos gusta tener a estos seres vivos que Dios ha creado. Miren, tengan cuidado con qué lo usamos, porque ellos tendrán ahí en el campamento ciertos animales. Vamos a leerlo. Zacarías 14, el versículo 15. Así también será la plaga ¿de quiénes? De los caballos, los mulos. Bueno, los mulos, sí sabemos cómo vienen los mulos, ¿verdad? Pueden venir de dos maneras, ayúdenme, de dos maneras pueden venir los mulos, o sea, nacer. Los mulos pueden venir de dos maneras. Una, entre el caballo, entre el caballo y la burra o la asna, ¿estamos? O al revés, entre un burro y una yegua, ¿sí se entiende eso? Sí. Que es lo femenino entre los caballos. Entonces a través de eso vienen ¿qué? Los mulos. Entonces tenemos caballos, mulos, ¿qué más? Camellos, los asnos y de todas las bestias que estén en esos campamentos. ¿Qué va a pasar entonces con los pobres ojos de estos animales? Se van a deshacer.
¿qué va a pasar con las lenguas de estos animales? Se va a deshacer. Entonces la plaga va a ser tanto para los hombres como para los animales. Esto que estamos analizando de plagas, va a ocurrir en paralelo a Ezequiel 9, solo que directamente con el campamento de los que pelearon o pelearán, mejor dicho. Que sigue diciendo los que sobreviven, eso. Ajá. Sí, pero como ahora mismo solo queremos resaltar lo de las plagas, me voy a detener ahí. Cuando estudiemos lo de las guerras, entonces voy a especificar más, de ser posible. Pero obviamente que después de eso va a haber gente que va a habitar ese territorio. Pero ahorita por el momento solo quiero resaltar lo de las plagas. ¿Plagas en dónde? En los hombres y plagas en los animales. Esas plagas no lo podemos incluir en las que van a ocurrir en las 7 plagas, no lo podemos insertar ahí, porque no corresponde ahí. Entonces ya explicamos esto, ahora vamos a explicar las 10 plagas, después de Ezequiel 9. Entonces definimos, paralelamente a Ezequiel 9 van a ocurrir las plagas entre los hombres y las bestias de los que van a ganar la guerra. Dios los destruye. Pero ahí que has dicho que es una plaga nomás. ¿Cómo? Una plaga nomás, o 2 plagas. Ojos y lenguas. En este caso 2. Por los ojos y por las lenguas. Y luego ahora viene la Porque la lengua se les pudre, en los ojos solo se les deshace. Pero Entonces, claro que puede ser que se deshace porque se pudre también. pero bueno, puede ser, pero no. Si ustedes ven ahí el subtítulo, no sé si en español aparece, en mi ¿cómo se llama? Sí aparece, las últimas plagas. ¿Un subtítulo? Las últimas plagas. Sí, ¿ven? Ese corrobora de lo que estamos diciendo. ¿Sí? Que no es una plaga, sino por lo menos son 2 para decir plagas. Y en este caso ocurre tanto en los hombres, ojos y lengua. Es que una cosa es deshacer. Lo que se puede deshacer algo, les pongo un ejemplo breve, que tal vez lo comprendemos. Me incluyo. El ácido de batería, ¿sí le llaman ácido de batería? ácido sulfúrico. ¿Deshace o no deshace? ¿Deshace o no? Sí. Deshace. Ahora, pero ojo pues, entonces deshace, ese es un efecto. Pero podrir también se deshace, pero ojo, cuando se pudre algo, ¿qué es lo primero que aparece? Gusanos. Gusanos. Entonces, cosa que en los ojos no van a aparecer gusanos, solo se deshace. Pero en la lengua, imagínense, porque no va a ser un solo, lo que va a ir así, va a ir corriendo, por decirlo así, gusanos en la lengua, que va a querer hablar y de repente lo que se va a tragar es un gusano. Cuando uno quiere profundizarnos. Gusano, y esto no es nuevo, es que esto no es nuevo, vamos a ver, porque yo sé que estoy con estudiantes de la Biblia. Yo lo sé, yo sé que estoy con estudiantes de la Biblia. ¿En qué otro caso de la Biblia ocurrió una plaga similar, pero no fue en un campamento de ejército? Ya les ayudé con eso. ¿En dónde en otro caso aparece algo similar con lo que estamos hablando aquí? Allá los que están en línea, los que estamos aquí presentes, pueden colaborar. Que haya gusanos en la boca también. O que se pudra la boca. Bueno, por eso quiero comentarios, ustedes dirán, yo escucho un ratito. A ver, ¿están allá liberado el audio allá o están en mute, en silencio? Ah, sí puede. ¿Qué dijo? Repite, José, no te hemos oído. Tiene la cabeza son las plagas de Egipto con las pústulas. Las plagas de Egipto. Bueno, primero estamos hablando, las plagas de Egipto, pero específicamente, ¿cuál, hermanos? Que no lo escuchamos bien. Nada, las llagas y pústulas. La lepra, como por la lepra. No directamente, aunque tiene relación, pero hay un caso especial. Fue el de Herodes. Ay, ¿Sí o no? ¿O lo estoy inventando? sí. ¿Qué pasó con Herodes? ¿O no se recuerdan? ¿En serio no se recuerdan o no lo han leído? Dios que no me la leo, será. Pero no me acuerdo muy bien. Yo que los gusanos se comieron la sangre y todo eso. A Herodes se lo comieron los gusanos vivo. Hermanos, una cosa es que yo no quiero morir. Yo no sé el futuro tampoco, pero no quiero morir. Pero muchos van a ser pasto de gusanos. Oigan lo que dije.
pastos de gusano. ¿Cómo así que pastos de gusano? Pero vivos, o sea, devorados por los No, no, pero es que ahora, no, que muera uno, normal. Y luego ser pasto de gusano. Eso es normal. Sí. Pero que uno esté vivo, hermanos. Y que de repente te va saliendo gusanos aquí en la oreja, gusanos en las uñas, y que lo estás viendo. Y todavía en los ojos, ahí en la pupila, se te están metiendo gusanos y todavía los alcanzas a ver antes de que se te elimine el asunto de los ojos. Caminando, gusanos en el cerebro, gusanos en las uñas, gusanos en todos lados. Vivo. Hermanos, eso es duro. Yo le tengo un pavor a los gusanos, a mí. Eso es lo único que a mí me da cosa, gusanos. No le tengo miedo a la culebra, ni a la alacrán, ni al ratón, ni al gato, ni a nada. Pero gusanos, eso me da como que un cosquilleo. Así murió Herodes. Herodes murió vivo, comido de gusanos. ¿Qué fue eso? No me van a decir que eso fue una enfermedad. Eso fue una... ¿Dónde viene? No. Fue una plaga. Vamos a hacer algo. Para que nunca se nos olvide, vamos a dejar la tarea de localizar esa cita. ¿Les parece? Les voy a ayudar. Está en el Nuevo Testamento. Sí, no. Está en el no ahora, pero luego el que lo va a hacer lo localiza luego de terminar ese estudio. Pero se lo comió vivo los gusanos. Ese es un ejemplo de plaga individual. Eso fue individual. Pero aquí los gusanos comiéndose no es individual, sino que es grupal. Porque la lengua se les va a podrir. Si se pudre, ¿qué aparecen? Gusanos. Bueno. Ya me detuve mucho en esto. Voy a pasar ya a las 10 plagas. ¿Después de qué? De Ezequiel 9. ¿Están listos? Entonces, para eso vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 9. Vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 9. Vamos a ver las 10 plagas. Pero ¿por qué 10 plagas? Aquí sí no me pueden fallar, por favor. ¿Cuántas plagas cayeron en Egipto? 10. A ver, ¿y los demás? ¿Cuántas plagas cayeron en Egipto, hermanos, con Moisés, Aarón? ¿Cuántas? 10. 10. Fueron 10 plagas. En Apocalipsis no podemos aceptar nada más que van a ser 7 plagas finales. No. Así como cayeron 10 allá en el pasado, deben de ser 10 en el final. Eso se llama tipo. Si el tipo fue 10, en el antitipo, ¿cuántos tiene que ser? También 10. Se llama tipo repitiéndose en el antitipo. Primero les voy a mencionar 3 de las 10. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 9. Vamos a leer el versículo 17. Apocalipsis 9, 17. Me avisan cuando están ubicados. Dice así: los caballos y jinetes que vi en visión tenían corazas del color del fuego y de jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de león. Y de su boca salía, ¿qué dice, hermanos? Fuego, 1. Humo, 2. Y azufre, 3. Muy importante. Ahí si pueden repetir, por favor, para que se nos vaya quedando. ¿Qué es lo que sale de la boca de los caballos? Fuego, humo y azufre. Ok, muy bien. Aquí está la ilustración de los caballos. En Apocalipsis 9, en la 6ª trompeta, se nos menciona que va a haber 200 millones de jinetes con 200 millones de caballos. Pero estos caballos tienen cabeza de león, cola de serpientes. Estos caballos con cabeza de león, dice que de la boca de ellos sale fuego, humo y azufre. Esos 3 elementos se interpretan aquí en la Biblia, ¿qué son? Apocalipsis capítulo 9. Vamos a leer el versículo 18. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego,
el humo y el azufre que salían de la boca de ellos. Entonces, ¿cuántas plagas tenemos ahí? Tenemos 3, representados en el simbolismo como fuego, humo y azufre. Dice la Biblia que son 3 plagas. Pero ya llevamos 3. Oído esto, ¿por qué decimos que estas 3 plagas es después de Ezequiel 9? Por la sencilla razón que estos 200 millones de caballos en la 6ª trompeta representa a los últimos misioneros que van a terminar la obra en todo el mundo. Les explico. En Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4, ¿qué números se nos menciona ahí? 144.000 sellados, eso estamos muy bien claros. Pero ese número va a crecer de 144.000 a 200 millones. Pero algunos se estará preguntando, pero eso es increíble. La primera cosecha, ¿no? La primera cosecha, primeros frutos, los 144.000. Pero de la segunda cosecha, en el mundo, se va a tomar también predicadores. Eso va a incrementar el número de predicadores originales o iniciales, 144.000. Va a crecer el número de predicadores a 200 millones. Y esto no es nuevo, sino que Dios ya lo ha hecho en el pasado, solo que con números más pequeños. Les voy a poner ejemplos. Y creo que ustedes bien lo conocen. Primero Jesús eligió 12 discípulos. A esos 12 discípulos se les llamó apóstoles, pero eran 12. Luego de 12 discípulos llamó a 70. ¿Es cierto o no? Lo saben, por eso yo no estoy dando citas porque asumo que lo conocen. 12 discípulos primero, luego 70 discípulos. Y después de 70 discípulos, ¿cuántos? 120. El número mayor aquí, ¿cuál fue? El 120. Antes del 120, ¿cuál es el número? 70. Entonces, es lo mismo, esos 120 en el pasado Jesús los utilizó para dar un fuerte pregón en su tiempo. Esos 120 son los que están registrados en Hechos capítulo 1, verso 15. Dice que el número era 120 en número. 120. Esos 120 son los que recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Ustedes se recuerdan de la orden de Jesús hacia los discípulos? Y les mandó y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, versículo 9, dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y me traéis testigos ¿de dónde? Desde Jerusalén, ¿qué más? Desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ese fue un fuerte pregón en el pasado. Pero note cómo se dio el fuerte pregón. Primero fue por 70 y después 120. Luego me estoy dando cuenta que todo lo que nos está contando siempre hay un tipo y antitipo. ¿Cierto? Eso no hay escape. Tipo y antitipo. Siempre es así. Ahora noten. Hoy el número es 144.000, que no es el todo, sino que estos 144.000 va a crecer a 200 millones. Estos 200 millones van a dar el fuerte pregón en todas las naciones y traen una gran... ¿Listo? ¿Los 100 millones no pueden ser los que van a resucitar también? No tiene conexión ahí por el momento. No. Por lo siguiente, los caballos... O sea, son de la gran multitud, esos 200 millones. Son parte de la gran multitud, pero en esos 200 millones está incluido los 144.000. Les voy a explicar este detallito. Vamos a ir a Isaías. Si es mucha la información, me dicen que es mucha y voy despacio. Isaías. Ok. Isaías, vamos y tenemos alrededor de 15 minutos. Vamos a ir a Isaías, el capítulo 66, brevemente. Miren cómo ocurre. Isaías 66, el versículo 16.
Porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor. ¿Cuántos van a morir? Muchos. Eso viene siendo el juicio de los vivos, eso es Ezequiel 9. Pero después de esa destrucción, miren qué dice Isaías 66, el versículo 19. Oigan, pondré en ellos una señal, y enviaré de ellos a algunos escapados. Estos escapados del versículo 19 son los que sobreviven de la matanza del versículo 16. Y esos escapados son los sellados, es decir, los 144,000. ¿A dónde los envía? A las naciones, a Tarsis, que es España, a Pul, a Lud, que disparan arco, a Tubal, que es Turquía, a Grecia, y a las lejanas islas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Aquí entonces está hablando de los que van a sobrevivir la destrucción de la iglesia, los 144,000, los escapados. Ellos no se van a quedar después del juicio de los vivos con los brazos cruzados, esperando la segunda venida. No, miren qué van a hacer ellos. Isaías 66, verso 20. Y traerán los 144,000, los escapados, los sobrevivientes, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Este viene siendo la gran multitud. Por ofrenda al Señor en caballos, en carros, literas, mulos y camellos, a mi santo monte, a Jerusalén. Hasta ahí lo sabíamos, pero miren cómo termina. Dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen en el presente en recipientes limpios a la casa del Señor. Verso 21. Entonces están los 144,000, dan el fuerte pregón, traen a la gran multitud. Pero de la gran multitud, miren qué pasa, verso 21. Y tomaré también de ellos, ¿de quiénes? De la gran multitud que vienen de las naciones. Y tomaré también de ellos para que sean sacerdotes y levitas, dice el Señor. Son mensajeros, claro. Van a ser predicadores también. Sacerdotes y levitas es un término antiguo, pero hoy modernos son ministros, pastores, predicadores. En resumen, entonces, los últimos predicadores no van a ser solo los 144,000 sobrevivientes de Ezequiel 9 en la iglesia, sino que se va a predicar y de la predicación se va a traer a otros predicadores y ellos van a ser entrenados por los 144,000. Entonces, los primeros predicadores serán 144,000 y de ese número crece a 200 millones. Cuando Apocalipsis 9 habla de los 200 millones de caballos, que caballos son líderes, son predicadores, según Joel capítulo 2, del versículo 2 al versículo 4. Caballos son personas, gente. Entonces, estos 200 millones de predicadores... Los jinetes eran ángeles, ¿no? ¿Cómo? Los jinetes son ángeles, los que están aquí montados. Entonces, hasta aquí hemos explicado que estos 200 millones de caballos, o 200 millones de misioneros, predicadores, en ese número está incluido los 144,000, y está incluido lo que ellos van a traer como predicadores, haciendo crecer el número de 144,000 a 200 millones. Ahí estamos. Entonces, cuando ya estén en existencia los caballos, es decir, los 144,000 más los otros predicadores de la gran multitud, cuando estén en existencia, ¿qué va a salir de la boca de los caballos? Fuego, humo y azufre. Miren por qué di tanta vuelta para entender esta parte. Es decir, el fuego, humo y azufre vienen de los 200 millones de caballos. ¿Estamos de acuerdo? Y según la Biblia, el fuego, humo y azufre, ¿qué son? Hermanos, en línea, ¿qué es el fuego, humo y azufre? 3 elementos: fuego, humo y azufre. ¿Qué son? En el simbolismo que ya leímos. Plagas, ahí lo tienen ya. Son plagas. Correcto, hermano. Son plagas. Fuego, humo y azufre. Lo leímos, que esos son 3 plagas. Entonces, estas 3 plagas, pregunta por lógica, según lo que ya expliqué. Estas 3 plagas, ¿cuándo existen? ¿Antes de Ezequiel 9 o después de Ezequiel 9? Después de Ezequiel 9. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Una respuesta lógica, ¿por qué? Porque ya están los 144,000 sellados y los 200 millones. Exacto. Si no estuvieran los 144,000, implicaría que no ha ocurrido Ezequiel 9. Pero el hecho que ya van a estar los 144,000 en el número de 200 millones de caballos, implica que ya ha ocurrido Ezequiel 9 para ese entonces.
Por lo tanto, las plagas que saldrá de las bocas de ellos, fuego, humo y azufre, ocurrirá después de Ezequiel 9. Estas plagas matan a la tercera parte de los impíos. Solo la tercera parte. Solo la tercera parte. Pero luego vienen, después de esas 3 plagas, ¿qué vienen? Las últimas postreras plagas. Pero estas plagas, si salen de los que predican, es lo que no entiendo yo. O sea, que no vienen de Dios estas 3 plagas. No, vienen de Dios, pero a través de los que predican. Ese es lo que tenemos que comprender. Le voy a poner un ejemplo real. Pedro. ¿Se acuerdan cuando vino Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan o no? Ananías y Zafira trajeron el dinero de lo que supuestamente habían vendido, el precio del terreno. Se guardaron algo. Pues se guardaron algo, no lo entregaron completo, entonces aquí está. ¿Y qué dijo Pedro? ¿No has mentido al hombre? Has mentido a Dios, al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con Ananías? Cayó muerto. Y luego cuando entró la mujer, ¿qué pasó con ella? Cayó muerta. Pregunta ahí, ¿quién mató? ¿El caballo? ¿O el que estaba allí, el ángel? Mataría al ángel, ¿no? Exactamente. Pero si las palabras de dónde salieron, eso es lo que quiero que expliquemos y comprendamos. Las palabras de quién salió, ¿del ángel o de Pedro? O sea que esta gente, si estamos entre ellos, nosotros iremos predicando a la gente que se salven, que si no van a morir. Así de sencillo. Y Y después de decir eso, morirán. si rechazan el mensaje, dicen, no, maldito eres, o este es un engañador, este es un demonio. Imagínense que así sea la reacción de la gente que escucha. Entonces dice, ¿qué van a recibir ahí? Las plagas que vienen de la palabra de los caballos, porque ellos traen el mensaje. Pero la destrucción en realidad viene del ángel. Por eso dijiste tú el otro día que estaban tomando una posición peligrosa. Exactamente. Esa es la posición que están tomando. Porque en realidad no es el ataque contra usted, hermano, ni contra mí, ni contra usted, ni contra ninguno. Es un ataque contra Dios, contra su verdad. Uno solo es un medio, es un vaso de barro, uno nada más. Pero es el medio que Dios utiliza, que a través de nuestra voz sale la verdad. Y si la verdad no salva, destruye, así de sencillo. Solo que en el tiempo del fuerte pregón los ángeles van a estar activos para salvar o destruir. En este caso los jinetes que van montando. Sí, pero ahí se ve que entonces el tiempo de gracia está cerrado. Para la iglesia se cerró, pero para el mundo está abierto todavía. Porque se está dando el fuerte pregón por los 200 millones de predicadores. Tenemos otra cinta. ¿Sí? Ok. Entonces voy al último toque que yo voy cerrando. Voy bien. Tranquilo, ponemos otra cinta. Ok. Entonces, hasta aquí ya hemos visto que hay 3 plagas. De las 10. Entonces, ¿cuántas nos faltan? 7. Pero eso no es tan difícil. Esto ustedes ya lo conocen. Que es un número 7. Las 7 plagas, 7 ángeles. Y eso está en 2 capítulos. Estas 3 no se puede saber de qué van. O sea, serán de Dios, pero que no sabemos cómo serán. Ajá. Ahora noten esto. Las 7 plagas están descritas en Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. Ahí están las 7 plagas. 2 capítulos, el capítulo 15 de Apocalipsis y el capítulo 16. Esas 7 plagas, ¿cómo se les llama? Las últimas postreras plagas. Si son últimas, quiere decir que previa a las últimas tiene que haber unas, ¿o no? Por lógica. Pregunta de examen. Pregunta de examen va a aparecer así. Estudiante profundo de las Escrituras. Antes de las últimas o postreras plagas, ¿cuáles serán las plagas previas? ¿Respuesta? Las 3. Las 3, el fuego, humo y azufre. Ahí estamos. Entonces al final, las 7 plagas que van a caer en el territorio de Babilonia, que ya sabemos cómo van a ser, ahí en su tiempo libre lean el capítulo 15, el 16 de Apocalipsis, donde están descritas. Esas 7 plagas, la misma luz que hemos tenido, es la que se presenta aquí. Con la adición de que tenemos 3 plagas acá y 7 plagas acá. Si sumamos 3 plagas, fuego, humo y azufre, más las últimas 7 plagas, ¿cuánto da de total? 10. 10. Pero estas 3 primeras plagas son también como de advertencia
de lo que va a ocurrir. A la gente que está afuera para que se convierta en la tierra. Eso es cierto. De acuerdo. Ahora se los voy a poner aquí. Y esto es lo último. La última parte. Ojo a esto. Las 3 plagas después de Ezequiel 9 ocurren en tiempo de gracia. O sea, todavía se predica y se pueden salvar. Se predica y se pueden salvar. Pero algunos, al rechazar inmediatamente el mensaje, ¡pum!, caen fulminados por el ángel. Pero eso todavía ocurre en tiempo de gracia. Gracia para la gran multitud. Pero ojo a esto. Las 7 plagas ya no van a ocurrir en tiempo de gracia, sino van a ocurrir cuando se cerró la gracia. Pregunta del examen entonces. ¿Cuántas plagas ocurren? ¿Puedo preguntarle? Sí, por favor, diga. Pregunta, yo tenía entendido que las 7 primeras eran las 7 trompetas, los 7 avisos que va a haber antes de las 7 postreras, que son Ok. las 7 últimas. Estoy equivocado. Entonces hoy está reaprendiendo que no es así. Es totalmente diferente. Si Dios nos lo permite, en la siguiente clase podemos, si están de acuerdo, estudiamos las 7 trompetas, si están de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero por hoy voy a cerrar con lo siguiente. Que así como en el tipo, en Egipto, ¿cuántas plagas cayeron? 10. En el antitipo van a caer primero 3 y luego las 7. 3 más 7 hace un total de 10. El tipo en el pasado se va a repetir en el antitipo. Estemos conscientes de ello. Hasta aquí entonces Dios nos ha dado suficiente luz para corroborar que las 3 plagas de los 200 millones de caballos ocurren en tiempo de gracia para la gran multitud. Todavía se va a estar predicando, el que no acepta el mensaje va a ser fulminado, y especialmente aquel que ataque al mensajero es el que es fulminado, porque no todos los impíos que rechazan van a ser fulminados. Porque dice la Biblia que tizones negros ¿Serán? arrancados de Satanás. Arrebatados. Eso quiere decir que seguidores de Satanás, Van a ser cuando arrebatados. vean esas plagas, se darán cuenta de que están en el bando equivocado. Exactamente, y cambian de bando. Porque eso va a ocurrir en tiempo de gracia, las 3 plagas después de Ezequiel 9. Tiempo de gracia para la gran multitud. Pero las últimas 7, cuando caigan las últimas 7, todo caso estará decidido del mundo. El que sea limpio, límpiese todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Eso debe tener claro. Pero hoy nosotros, tanto para la iglesia todavía hay gracia, tanto para el mundo todavía hay gracia, pero para nosotros los adventistas del séptimo día está a punto de cerrarse la gracia. En otras palabras, está a punto de que el ángel sellador termine de pasar por la iglesia. Este ángel con el sello de Apocalipsis 7:2 está a punto de terminar de rodear al mundo adventista y de señalar o sellar a los fieles adventistas que están gimiendo y clamando por los pecados allá en la iglesia. Cuando termine el ángel, entonces se cierra la gracia y vienen los 5 ángeles destructores para destruir en la iglesia. Cuando digo que se cierra la gracia, será primero para la iglesia, pero la gracia todavía va a ser abierta para el mundo. Cuando se cierra la gracia para la iglesia, vendrán los ángeles con espadas en las manos a purificar la iglesia. Y cuando la iglesia esté pura, entonces los 144,000 van a ir a todas las naciones y van a traer a una gran multitud. Y después de que se traiga la gran multitud, los que se puedan salvar entre las naciones, se cierra la gracia y caen las últimas 7 plagas. Es la luz y es el plan y es la agenda de Dios. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén. Amén. Amén.